Bienvenidos a Spoiler Crypto, soy Yara y estas son las principales noticias del día de hoy. Colombia apunta a tener una CBDC y un marco regulatorio para Bitcoin. Los reguladores de Estados Unidos vienen por las criptomonedas. ¿Qué se puede esperar? Las cripto puede haber tocado fondo hace meses, dicen analistas. Chainlink lanzará un servicio de participación. Cripto invierno no ha terminado, pero la adopción y las perspectivas han aumentado. Esa es la cantidad de LUM quemados, mientras Binance quema el primer lote. Colombia apunta a tener una CBDC y un marco regulatorio para Bitcoin. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia trajo consigo incertidumbre en torno al ecosistema de Bitcoin, BTC, pues poco se ha hablado desde su administración sobre este sector. ¿Será que crearán una moneda digital de Banco Central, CBDC, en inglés? ¿O más bien habrá una regulación del mercado de criptomonedas? Todo apunta a que ambos lineamientos están dentro del plan del nuevo gobierno. Petro, primer presidente izquierdista de Colombia, ha mostrado cierta simpatía con la nueva economía. En una mano, ha hablado de planes con criptomonedas incluidas, como el de minar Bitcoin con excedentes de energía, que hicieron surgir expectativas entre los seguidores del mercado emergente en la tierra cafetera. Más recientemente, y como muestra de su intención regulatoria, su gobierno anunció la participación en mesas técnicas de trabajo, las cuales llevarán adelante con representantes del sector de las criptomonedas. Con esta estrategia de trabajo se busca encaminar una ley que finalmente pueda regular al mercado en Colombia. Pero en otra mano, Petro también ha mostrado interés por crear una moneda digital de Banco Central, CBDC en inglés. Esto, en aras de evitar la evasión de impuestos. Si bien no se ha expresado de su boca propiamente, representantes de su gobierno sí han hecho eco de sus planes. Uno de ellos es Luis Carlos Reyes, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien anunció la intención de llevar el peso colombiano a su versión digitalizada. Ello, como parte de una reforma tributaria que ya ocasionó protestas en las calles colombianas. En esencia, ambos caminos que podría seguir el gobierno de Petro disienten en sus filosofías, tomando en cuenta que Bitcoin es la representación de libertad financiera y una CBDC representa al dinero fiat, pero digital. No obstante, la intención de Petro parece clara, sobre todo porque su administración tiene que enfrentar, a toda costa, una crisis económica no vista antes. La idea, tal parece, es combatirla de la mano de los usuarios de activos digitales, que cada vez crecen más en Colombia. En otra mano, el propio gobierno de Petro ha contribuido con la regulación del mercado. Desde la Superintendencia Financiera, informaron hace semanas que estaban próximos a publicar un primer borrador de un proyecto para regular las transacciones y operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas. En Colombia es inminente la llegada de un control estatal en el cual Bitcoin tendrá mucho que ver. Por tanto, parece necesario para los colombianos unificarse en bloque para saber enfrentar, en caso de que haga falta, alguna medida que restrinja o impida la circulación y prevalencia de las criptomonedas en la economía nacional. Los reguladores de Estados Unidos vienen por las criptomonedas. ¿Qué se puede esperar? La criptoregulación está llegando a los Estados Unidos y, probable que tenga un gran impacto en el futuro de la industria. La primera distinción clave a tener en cuenta al analizar el estado actual del panorama regulatorio de las criptomonedas en los Estados Unidos es la diferencia entre los enfoques legislativo y de aplicación del gobierno. Esto es similar a comparar lo que dice el gobierno con lo que hace en la práctica, lo cual es importante porque la diferencia entre los dos enfoques brinda información valiosa sobre las verdaderas intenciones del gobierno con respecto a la industria y la clase de activos. En el frente legislativo, ha habido un aumento significativo en las propuestas de proyectos de ley relacionados con las criptomonedas durante el último año, incluidos los de los senadores Cynthia Lames y Kirsten Gillibrand. Ley de Innovación Financiera Responsable. Representante Josh Gottheimer, Ley de Protección e Innovación de Stablecoin de 2022. Del senador Pat Toomey, Ley de Confianza de Stablecoin de 2022. Y los senadores Debbie Stabenow y John Boozman. Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales de 2022.
Si estos proyectos de ley se aprueban según lo propuesto, el panorama regulatorio y de la industria criptográfica verá cambios significativos, la mayoría de los cuales las partes interesadas de la industria han valorado como positivos. Quizás lo más notable es que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos le quitaría prioridad a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, para convertirse en el principal regulador de la clase de activos, al ganar autoridad sobre los mercados al contado y de derivados de criptomonedas. Hasta hace poco, esto se consideraba un cambio muy bienvenido entre las partes interesadas de la industria, que se han cansado del enfoque agresivo de regulación por aplicación de la SEC. Otro cambio importante que seguiría si se aprobaran estos proyectos de ley sería la introducción de reglas significativamente más estrictas para la emisión y gestión de monedas estables. Esto podría conducir a una prohibición implícita de las monedas estables sin respaldo, algorítmicas o con garantía endógena, y requisitos de reserva del 100% para los emisores de monedas estables. Es probable que a los emisores de stablecoin se les exija poseer certificados bancarios, que son muy difíciles de adquirir, o que se registren directamente en la Reserva Federal. Esto reduciría significativamente los riesgos de desplomes dentro del mercado de criptomonedas. Sin embargo, también podría centralizar la economía en cadena, si el espacio se vuelve demasiado dependiente de los proveedores regulados de monedas estables. Sin embargo, quizás el desarrollo más importante en el frente legislativo es el reciente marco integral de la Casa Blanca, para regulando el espacio de los activos digitales. El marco se publicó el 16 de septiembre después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva sobre garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales en marzo. Comprende las opiniones y recomendaciones de la SEC, el Departamento del Tesoro y muchas otras agencias gubernamentales sobre cómo regular los criptoactivos. La marco proporciona la descripción general más clara hasta la fecha de cómo la administración Biden planea lidiar con las criptomonedas, incluidos los planes para intensificar las acciones de cumplimiento contra las prácticas ilegales, alejando a los usuarios de las criptomonedas y hacia soluciones de pago centralizadas emitidas y controladas por el gobierno como FedNow y CBDC. Modificando la ley de secreto bancario se aplicará explícitamente a los activos digitales y aprovechará la posición del país en las organizaciones internacionales para promover una mayor cooperación transfronteriza en la regulación y el cumplimiento de las criptomonedas. Si la administración comienza a cumplir con sus planes, la criptoindustria de Estados Unidos comenzará a parecerse cada vez más a una tecnología financiera que al movimiento de base que busca crear un sistema financiero alternativo que se propuso ser. Al hacer cumplir requisitos normativos excesivamente estrictos en la industria, sus partes interesadas podrían comenzar a abandonar los Estados Unidos por jurisdicciones más amigables con las criptomonedas, lo que provocaría un éxodo de talentos de Web3 y, finalmente, la subordinación de Estados Unidos a la escena cripto global. Dependiendo de si las regulaciones de criptomonedas propuestas recientemente se convierten en ley y cómo van los casos de aplicación, el panorama criptográfico de Estados Unidos podría verse completamente diferente dentro de un par de años. La visión optimista es que tanto la SEC como la CFTC pierden todas las demandas que podrían hacer retroceder a la industria, mientras los legisladores aprueban las leyes propuestas más favorables que ofrecen claridad en lo que respecta a la regulación. Si ese se convierte en el caso, y las posibilidades son bastante significativas, Estados Unidos podría convertirse en la jurisdicción líder mundial en criptografía, apuntalando a toda la industria global con ella. Por otro lado, el peor de los casos es que los legisladores tarden demasiado en aprobar regulaciones criptográficas favorables, mientras que la SEC y la CFTC regulan lentamente el espacio a través de la aplicación. Esto obstaculizaría gravemente el notable crecimiento de la criptoindustria de Estados Unidos y cualquier innovación tecnológica que surja de ella. Dada la enorme influencia política y económica internacional de los Estados Unidos, tal escenario también sería un augurio negativo para la criptoindustria mundial. Un resultado potencial de un entorno regulatorio estricto es la fragmentación de DeFi en RegFi, compuesto exclusivamente por protocolos que cumplen con las normas, y DarkFi, compuesto por protocolos genuinamente descentralizados, que no cumplen y resistentes a la censura. Las cripto puede haber tocado fondo hace meses, dicen analistas. Este año, 2022, no ha sido amable con los compradores de criptomonedas,
Pero el gran desvanecimiento a principios de este año tiene un lado positivo, que podría beneficiar a otros inversores de riesgo. Tras una liquidación generalizada en el primer trimestre, según CoinMarketCap, la capitalización total del mercado de criptografía se redujo en más de la mitad, menos 56% en el segundo trimestre. Sin embargo, desde julio, la capitalización de mercado total de las criptomonedas aumentó un 7%. Es posible que hayamos tocado fondo hace meses debido a las liquidaciones en cascada, dijo Thomas Dunleavy, analista senior de mercado de Messari, a Yahoo Finance. El mercado se ha reducido solo a los verdaderos creyentes en este momento. La mayoría de los vendedores parecían haberse ido, con el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Las criptomonedas se desapalancaron a lo grande a partir de mayo, con el colapso del ecosistema Terra de $40.000 millones, seguido por el fondo de cobertura Three Arrows Capital, los prestamistas Voyager, Celsius y otros. Los principales ejecutivos de criptografía, incluidos Mako Moro de Genesis Trading, el director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, y Sam Trabucco de la firma comercial afiliada de FTX, Alameda Research, también renunciaron. El director ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, también dejó su puesto, citando que lamentaba cómo su papel continuo durante la quiebra de la empresa se había convertido en una distracción cada vez mayor. En lo que va del año, Bitcoin y otras criptomonedas siguen siendo algunos de los mayores perdedores entre los activos de riesgo, con reducciones del 60% para Bitcoin y de hasta el 84% para otras monedas, como Avalanche, AVAX. Pero en el tercer trimestre, Bitcoin cambió poco, más 3%, mientras que el Nasdaq, ICSI, cayó un 2.7%, el S&P 500, GSPC, cayó un 4%, y el Dow, DJI, cayó un 5.4% a partir del cierre del mercado el viernes. Y aunque Bitcoin no ha demostrado ser una cobertura contra la inflación que los promotores dijeron que era, la clase de activos, dominada por la especulación que empeora las condiciones macro, podría continuar impulsando a las criptomonedas como un indicador principal de cuánto riesgo están tomando los inversores. Un rally criptográfico ciertamente no es garantía, pero siempre es un buen indicador adelantado, dijo Thomas Dunleavy. El gerente de cartera de VanEck, Pranav Khanade, señaló que el rendimiento de las criptomonedas en el mercado bajista actual no se siente tan existencial como en los momentos difíciles anteriores. En el mercado bajista de 2018 a 2019, no estaba claro que el espacio fuera a sobrevivir, dijo Kande. Esta vez, durante la caída desde el pico del mercado en diciembre, hay una sensación de inevitabilidad en el ecosistema. Kande agregó que si la inversión en criptomonedas va más allá de la especulación depende de si los equipos de criptomonedas pueden atraer a más usuarios a varias cadenas de bloques. Además, para que esas aplicaciones funcionen, las cadenas de bloques deben escalar su rendimiento, transacciones por segundo. Las criptomonedas representan menos de 50 puntos básicos de todos los activos globales en la actualidad y hay alrededor de 2.5 millones de usuarios diarios de cadenas de bloques en la actualidad, explicó. Pero hay más de 4.000 millones de personas con teléfonos inteligentes. Para que las capitalizaciones de mercado crezcan, los usuarios activos diarios deben crecer. Y aunque la actualización Meri de Ethereum no hizo nada para escalar el rendimiento, el mercado ha interpretado el movimiento en la dirección correcta. Chainlink lanzará un servicio de participación. Chainlink planea lanzar sus tan esperados servicios de participación en diciembre, anunció Sergan Azarov, cofundador del proyecto, el miércoles en la conferencia SmartCon 2022 en Nueva York para miembros específicos del ecosistema. La selección se basará en su participación en Link, participación de la comunidad y la participación del ecosistema. Además, Chainlink dijo que lanzará una aplicación de elegibilidad desde el 3 de octubre para notificar a los usuarios cuando sean elegibles para participar en los DEX, dijo Nazaro. Describió los primeros programas de participación como experimentales. Una publicación de blog señaló que el primer programa de participación estará disponible para los oráculos que proporcionan fuentes del par Ether y USD en Ethereum. Luego, el staking se expandirá para admitir fuentes adicionales en el futuro. Según Staking Rewards, la capitalización de mercado de $3.800 millones en el Token Lane lo ubicaría como el noveno activo criptográfico utilizable más grande por valor total.
Chainlink ofrece redes de Oracle que transmiten datos del mundo físico a dApps 3.0 web. Esto incluye, por ejemplo, feeds de precios, datos meteorológicos y comunicación entre cadenas. Hoy, la red de Chainlink abarca más de 1.500 proyectos, incluidos los protocolos Aave, Compound, Synthetic y DYDX. Además, la red incluye 1.000 oráculos, que han generado $618 billones en transacciones hasta el momento. Outtaken es uno de varios programas anunciados por Chainlink en SmartCon, como parte de su iniciativa Economía 2.0. La idea es mejorar la sostenibilidad económica del protocolo SmartCon. Es el primer evento de conferencia física de Chainlink. Chainlink también anunció Scale, el acceso sostenible de Chainlink para la activación de capa 1 y 2, el mismo día. Scale permite que los proyectos de los socios aceleren la innovación de contratos inteligentes. A cambio, obtienen cobertura de los costos operativos asociados con las redes Oracle de Chainlink, como los gastos de investigación y desarrollo y las tarifas de gas, por ejemplo. Según Chainlink, los miembros de Scale tendrán acceso a una variedad de servicios premium de Oracle, como fuentes de datos actualizadas con mayor frecuencia, lo que permitirá dApps de baja latencia. Las redes prominentes de nivel 1 Avalanche, Matisse, Moonbeam y Matisse ya han confirmado que participarán en Scale, para desbloquear la funcionalidad nativa avanzada del oráculo. Según Chainlink, las tarifas de los usuarios de dApps pueden cubrir los gastos a medida que se adoptan los protocolos. Además, señaló que algunos oráculos en Polygon y BNB Chain ya son compatibles con las tarifas de los usuarios. El proyecto también anunció Build, un programa diseñado para apoyar proyectos en etapa inicial. Los socios de Build deben comprometer tarifas de red, y entre el 3% y el 5% del suministro de sus tokens nativos, a los proveedores de servicios de Chainlink, incluidos los interesados. A cambio, tendrán acceso a los servicios mejorados y al soporte técnico de Chainlink. Además, los socios pueden implementar fuentes de datos personalizadas, obtener acceso prioritario a las versiones alfa y beta de nuevos servicios y recibir soporte técnico. Cripto invierno no ha terminado, pero la adopción y las perspectivas han aumentado, reforzando aún más su política monetaria para restaurar la estabilidad de precios. La Reserva Federal elevó las tasas de interés de referencia en 0,75 de punto porcentual a un rango de 3 a 3.25%. Por tercera vez consecutiva, el Comité Federal de Mercado Abierto ha elevado las tasas 75 puntos básicos, lo que indica que es poco probable que las presiones inflacionarias disminuyan en el corto plazo. Maker Molab, director de Relaciones Públicas y Contenido de Kikimoa Labs, compartió su análisis y opiniones sobre el mercado actual. El mercado reaccionó negativamente a otro aumento masivo de la Fed y su compromiso de seguir aumentando las tasas hasta 2023. Sin embargo, Hao sugirió que el ritmo de aumento de las tasas de interés podría disminuir en el futuro, aliviando un poco las preocupaciones de los participantes del mercado. Los principales índices bursátiles de Wall Street y, por lo tanto, Bitcoin, que se correlaciona obstinadamente con las acciones, se cerraron antes de caer. Molab agrega, el aumento de la inflación y el debilitamiento de la economía mundial hacen que Bitcoin no sea un refugio seguro contra la inflación. Una de las principales razones es su alta correlación con el mercado de valores. La actividad en la cadena, especialmente las salidas totales de las bolsas, indican que la presión de venta de BTC está aumentando, aunque no es tan extrema como hace 10 días. Con respecto a Ethereum, la fusión ha causado un frenesí de venta de noticias. El valor de la segunda criptomoneda más grande ha caído un 21% frente al dólar estadounidense, desde que se produjo la fusión. Según el estudio, los mercados emergentes dominan el índice de adopción de cripto global, y es probable que un porcentaje significativo de nuevos usuarios se queden con las criptomonedas incluso cuando los precios bajen, manteniendo el ecosistema saludable con el tiempo. Entre las razones podría estar el valor que las criptomonedas brindan a los usuarios en los mercados emergentes. Cada vez más las personas que viven en entornos económicos inestables están adoptando criptomonedas debido a sus beneficios únicos y tangibles. Un informe de Chainalysis encontró que, después de alcanzar su máximo histórico en el segundo trimestre de 2021, la adopción global de criptomonedas cayó en el tercer trimestre,
se recuperó en el cuarto trimestre, cuando los precios se dispararon a nuevos máximos históricos y cayó en los últimos 2 trimestres cuando entramos en un mercado bajista. Sin embargo, la adopción global sigue estando muy por encima de los niveles del mercado alcista anterior de 2019. Por lo tanto, el interés por las criptomonedas entre los inversores institucionales y los usuarios habituales parecen estar aumentando en lugar de disminuir. Los mercados bajistas suelen ser un buen momento para que los constructores construyan y los creyentes acumulen. Esa es la cantidad de LUNC quemados, mientras Binance quema el primer lote. La colección de Binance de tarifas comerciales de margen y pares de LUNC al contado para quemar finalizó el 1 de octubre. Mientras que la mayoría de la comunidad criptográfica está esperando los datos de quemado de LUNC de mañana del intercambio. Veamos cuántos tokens del infame proyecto se han quemado hasta ahora. Los datos sobre el suministro de LUNC quemado varían de un portal a otro y, a veces, incluso difieren en millones de tokens. Sin embargo, se decidió recurrir a los dos más grandes, los portales LUNC, Tech y Terrarity. Según la primera fuente, el suministro total de LUNC es actualmente de 6,9 billones de tokens, y el número quemado hasta la fecha es de 7.470 millones. Como era de esperar, es a través de la quema de impuestos que se logra la mayor eficiencia. Por lo tanto, si se cree en los datos de LUNC Tech, del número anterior de LUNC quemados, 3.2 mil millones se han quemado a través de impuestos en los últimos 10 días. Como consecuencia, cada día se queman poco más de 300 millones de LUNC a través del impuesto al cambio. Los datos de Terrarity no son muchos, pero siguen siendo diferentes a los anteriores. Por lo tanto, el suministro total de LUNC aquí equivale a 6,89 billones de tokens con un número quemado, igual a 7.550 millones. Mientras tanto, la cantidad de LUNC quemados a través del impuesto sobre los intercambios es la misma y equivale a 3.200 millones de tokens, lo que también se logró en las últimas 2 semanas. Tal como están las cosas ahora, poco más de 300 millones de LUNC se queman todos los días por diversos medios, lo que eleva la cantidad de días necesarios para quemar al menos 5 billones del suministro total a 45 años. Por supuesto, todavía tenemos que averiguar cuánto se quemará a través de Binance, pero claramente el ritmo aún no se ha acelerado. Estos son los titulares del momento. No olvides regalarnos un clic en el botón me gusta, dejarnos un mensaje en la caja de comentarios con tu opinión, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para notificarte de nuevas noticias. Hasta luego.